Muchas gracias a todos por estar hoy acá nuevamente. Recordarles que yo soy Henry Rodríguez, siempre a sus órdenes y sin compromiso aquí en Asalfa Consulting. Bueno, hoy vamos a ver todo el tema de la quinta sesión, que es el tema de los datos maestros, donde vamos a organizar ya el tema que nos va a servir de base para las siguientes sesiones que tendremos con ustedes. Bueno, en la pantalla pues vemos como siempre la presentación inicial del sistema, el look and feel, como digo, mi cabina de navegación, el cockpit, etcétera, como le queramos llamar. Y por lo tanto, pues desde allí poder tener a la mano todo lo que requerimos de necesidades. Bueno, vamos a mirar hoy un poco los datos maestros. Recordar un poco, porque el tema de los datos maestros es muy importante para ustedes que entiendan que es la forma en que el sistema permite gestionar todo hacia adelante, ¿vale? Los datos maestros, como lo he dicho unas veces, es como las bases de un edificio, de una finca, y es la forma en que SAP hace que el sistema funcione en forma transversal, derecha, izquierda, derecha, formando todo un ecosistema de 360 grados. Obviamente, si estos registros iniciales de datos maestros están bien cumplimentados, pues el sistema, con toda su tecnología que utiliza, se va a comportar en forma eficiente y eficaz. En la forma en que los datos maestros no estén bien alimentados al sistema, pues en esa misma forma nos va a dar malos resultados. Todos hemos conocido el dicho de que si le introduzco basura, me entrega basura. Aquí sí que es fundamental ese dicho. Si le introduzco buenos datos maestros completos, de acuerdo a la realidad de mi empresa, pues vamos a obtener una consistencia, una fiabilidad, una seguridad en todas las transacciones. ¿Vale? Entendería que esté. Entonces, veámoslo sobre SAP, estos datos maestros. El primer dato maestro que hablamos en finanzas. Si recuerdan, yo aquí internamente en mi Schoolpit he dejado una serie de procesos y dentro de ellos tengo el proceso financiero. ¿Por qué lo muestro? Porque obviamente teníamos dentro de las sesiones anteriores que yo puedo llegar al sistema por varias rutas. De hecho, más adelante o ya he mostrado la ruta donde puedo poner las funciones comunes, ¿ven? Donde yo puedo ir trasladando una función común para después ni siquiera entrar en cada uno de los procesos, sino si tengo 5 cosas que hago, ponerlo en un único tablero o cockpit y desde él con un doble clic ir a la parte donde yo trabajo o gestiono dentro de la compañía. En nuestro caso, podemos ir entonces para el primero que vamos a ver, que es el tema del plan de cuentas. Podemos ir por finanzas y en finanzas encontramos una serie de posibilidades que nos da el sistema. Muy rápidamente revisémoslas, insisto, nuevamente para sobre todo las personas que no han tenido tratamiento con Business One y ahora estaría enfocado un poco más en las personas que tienen un tratamiento financiero. Los financieros me entienden que en la compañía, a nivel de transacciones logísticas, comerciales, etcétera, se ve volcado a una parte financiera donde me lleva ese registro. Y ese registro lo hemos denominado plan de cuentas. Este es un dato que viene no por SAP, sino viene del mismo nacimiento de la parte contable, su auge con los diferentes registros manuales y luego con los registros de temas informáticos, hasta hoy en día que todo este acople de la parte financiera ya hace parte integral de un ERP. Y por eso aquí vemos las posibilidades. Plan de cuentas, administrar el plan de cuentas. Y hasta aquí tenemos como dentro de la parte de plan de cuentas la forma de organizar ese maestro de plan de cuentas. Luego ya vendrían unas transacciones que se hacen a nivel financiero. Aquí también hay un punto importante para todos y es que aunque aquí dice asiento y aquí yo podría generar actividades directas o operaciones directas, no es una buena práctica, ¿vale? Entonces la pregunta sería para muchos, pues si no es una buena práctica, ¿por qué SAP me deja abierta la opción de yo poder hacer un asiento? De hecho, lo encontrarán en los manuales como asiento manual, ¿vale? Porque lo que haga por acá es una forma manual de ingresar datos y no una forma automática. La buena práctica de los asientos de diario dice,
En SAP, toda transacción que genere la posibilidad de hacer una anotación financiera, SAP, dentro de su logística de 360 grados, va a dejar el asiento o huella financiera pertinente para que los financieros o cualquier otra persona que requiera revisar el sistema lo pueda hacer a través de los asientos de diario. Por eso, si yo estoy aquí en asientos de diario, me puedo, como siempre vemos dentro de la navegación, ir al registro anterior. Quiere decir que el registro anterior que yo tengo dentro de este abanico o dentro de este archivo de asientos de diario fue el asiento de diario número 3069, fue hecho el 21 de septiembre del 2023, si recuerdan, fecha exactamente anterior de nuestro webinar pasado, jueves pasado, ¿sí? ¿Y qué decía, qué dice este asiento de diario? Dice factura de proveedores. ¿Y cómo sabemos que es un asiento de diario manual o automático? Los asientos automáticos, que son la buena práctica, siempre traen el link al dato fuente, ¿ok? La fuente de este asiento de diario, como el sistema nos lo va diciendo en la medida de los comentarios, es la factura de proveedores, que tiene que ver con el proveedor B300.000, que le correspondió la factura 321, ¿vale? A ver si encontramos, mira, y aquí está la referencia. Cuando yo le di la línea amarilla, que es la trazabilidad, recuerdan, el sistema me lleva automáticamente a la factura de proveedores, no dependo del papel, y él me dice, con base en lo que usted, vamos a pensar que yo no sé nada de la parte financiera, soy la persona que compro, para el ejemplo, y compré estos dos artículos, hice una factura de proveedores, pero no tengo ni idea qué está pasando después de ello. Pues después de ello, el sistema generó un asiento de diario número 3069, cuyo origen o fuente fue la factura de proveedores 321, lo vemos acá, y lo vemos aquí en la referencia, ¿vale? Y me generó estos asientos de diario, estos movimientos contables. Los movimientos contables tienen dos sentidos, una parte o dos columnas para los que no somos contables. La parte izquierda, que está el débito, la parte derecha, que está el crédito o haber. Y en la parte contable, cuando estamos configurando el sistema, y ahora vamos a mirar el plan de cuentas, pues le hemos dicho, cada vez que ocurra una transacción de estas, llévemelo a las cuentas contables que están aquí. ¿Ven? Entonces, de hecho, esta cuenta contable que me aparece el código de IC del interlocutor comercial me muestra la cuenta contable aquí asociada o asignada en dicho interlocutor comercial, que lo vamos a ver ahora en los datos maestros. Y por eso me le hizo una cuenta a ver o al crédito por 12.402. ¿Ok? Y hizo todo el asiento de diario, que hoy obviamente no vamos a explicar el registro contable, pero sí la seguridad de qué ocurre cuando hago la transacción automáticamente en la parte financiera. Y también saber hoy que puedo hacer transacciones manuales en la parte financiera desde finanzas asiento. Miren, aquí yo podría generar un asiento de diario con el manejo de cuentas contables. Entonces yo podría llamar a la cuenta contable y hacer cualquier registro, ¿sí? Pero que no lo voy a hacer, ¿vale? Y esto quedaría como un asiento manual. Vale. Vamos a ver qué más me interesa comentarles ahora antes de arrancar. Ok, y aquí abajo. En informes financieros, que van a ser tema de lo que vamos a ver en las últimas sesiones o la última tal vez, vemos que encontramos una serie de informes, ¿sí? Y en el informe financiero, informe de presupuesto o informes de finanzas, ¿vale? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero el informe, en la parte de finanzas, iremos a ver todo el manejo ahora de impuestos, ¿sí? Temas de IVA, temas de informes, temas de retenciones en la fuente. ¿Esto por qué ahora? Porque si recuerdan, en algún momento de lo que hemos comentado, les comentaba que este sistema es multicompañía, multiidioma, multimoneda, y vamos a decir que multipaís,
Pero ese multipaís lo nombro ahora porque es muy importante. Resulta que dependiendo la localización de país que nos encontremos, pues cada país puede tener sus propias normas legales que un software como SAP, estando acá en España o en Alemania o en Latinoamérica, debe cumplir la normatividad de cada uno de ellos. Aquí la base que estamos viendo es base España y por eso de una vez me entrega posibilidades de cumplimentar los informes más básicos para cumplir, en este caso, con la agencia tributaria. Y todo parte del dato maestro. Entonces, ahora sí arranquemos. La primera parte, el plan de cuentas. En SAP Business One, el plan de cuentas lo encontramos a través de algo que llamamos, por su traducción, la cajonera, ¿sí? O las box que tiene el sistema para administrar las cuentas. ¿Por qué lo hace así? Porque dentro de él, como le ven una especie de archivador, como que yo pudiera jalar, ¿cierto? En vez de jalar, pues le doy un clip, él me va almacenando las cuentas de acuerdo a como yo se las vaya generando. Por eso es importante que este paso, cada vez que lo vayamos a hacer, o tengamos el conocimiento o estemos acompañados de la persona financiera que nos ayuda en la compañía o del gestor, si es un externo, para que no vayamos a cometer errores. Es muy importante, primero que todo es un dato maestro, pero segundo estamos hablando de la parte financiera, donde se toman decisiones de muchos temas relevantes a nivel económico de la empresa. Entonces, si confundimos y en vez de tener una cuenta, voy a poner un ejemplo, una, una, un coche en una compañía propio de él sería un activo y un activo fijo, no sería un pasivo. Entonces, si yo la cuenta de coches, para cuando la empresa adquiere un coche, le llevo ese valor del coche a una cuenta del pasivo, estoy cometiendo yo no voy a decir un error, un horror. Y como no voy a entrar en la parte contable, sí en la parte de SAP, porque SAP, en últimas, toda su programación para que todo el cuerpo, como siempre lo he explicado, funcione correctamente, pues obviamente si tomo algo que me haga daño, pues el sistema se va a comportar mal. Aquí también, si hago mal en las bases, el sistema no se va a comportar correctamente. Entonces, lo primero que hay que ver es conocer que el sistema maneja una serie de cajoneras que lo que hace es segmentar, distribuir cada una de las cuentas contables de acuerdo a la necesidad financiera, que muy rápidamente están en las cuentas de balance, activo, pasivo y neto o capital o patrimonio, en las cuentas de ganancias y pérdidas o estado de resultados, o el PIG, están las cuentas de ingresos y gastos, ¿vale? Habrán otros ingresos, otros gastos, pero que no tienen mucho que ver. Y aquí abajo hay dos cajoneras más que llamamos en la parte financiera las cuentas de control o cuentas de orden. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta cuando voy a crear una cuenta en el sistema es, primero, de qué cajonera es, ¿vale? El segundo, me voy a la parte izquierda de la pantalla y aquí me dice información detallada de cuenta de mayor, plan de cuentas. Entonces, cada vez que yo vaya a crear, a cambiar, a segmentar una cuenta, si yo toco una de ellas, por ejemplo, miren que inmediatamente me aparece la información. La cajonera activa, ven que es el más azul que está, es activo en este momento. Y he tocado la cuenta 280.000, que es una cuenta que le hemos puesto por nombre. Entonces, cuando esté creando una cuenta, le voy a dar la cuenta de mayor que le corresponde, donde va a quedar el movimiento, que además está dentro de un árbol, ¿cierto? Esta cuenta de movimiento pertenece a un conjunto. El conjunto es el conjunto mayor, activo no corriente, inmovilizado, desarrollo, y viene la cuenta de movimiento. Cuenta de movimiento, ¿cómo lo sabemos? Porque muy seguramente si tiene movimiento, vamos a ver aquí un saldo. Entonces creamos el número de la cuenta, la codificación. Las codificaciones de las cuentas también obedece a una estrategia. Este número de 28, 20, 21 no es un número al azar. Primero que todo, si damos una repasada y ustedes se van fijando en mi pantalla, todas las cuentas de movimiento tienen unos números consecutivos que tienen que ver con la codificación que estoy trabajando para que cualquier persona financiera o las entidades de control pueda leer esta información, ¿vale? Por eso si me doy, por ejemplo, una cuenta que yo sé que sí tiene movimiento, mira esta, tiene saldo, ¿ven? Entonces le doy el número, el nombre, la he clasificado porque ya dije que está en la cajonera primera de activo, pero además la he clasificado dentro del grupo
2.2 existencias y dentro del subgrupo 2.1 existencias para temas comerciales, ¿vale? Entonces su cuenta será la 300.000 en este caso, y si tiene movimiento, el sistema me lo va mostrando como siempre con una flecha amarilla, si lo tiene o no lo tiene. Cuando estoy creando, obviamente no hay movimiento. Y aquí viene una serie de parámetros que tengo que ir cumplimentando de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Veamos. Por ejemplo, una de la parte fundamental es definir cajonera, código, que es el mismo que aparece en cuenta de mayor, nombre de la cuenta y clase de cuenta. Ven que en clase de cuenta el sistema solo tiene 3 clases de cuentas. Una que se llama volumen de negocios, otra que se llama salida y otra que se llama otros, ¿vale? Volumen de negocios que equivale a las cuentas de resultados o PIG. Cuando vimos en la cajonera todo lo que tenía que ver con ingresos y gastos. La parte de otros, volumen de negocios y salida, perdón, volumen de negocios tiene que ver con cuentas de ingresos que está dentro del PIG de ingresos y salida gastos. Y otros, todas las cuentas de balance. El sistema, cuando finalmente hagamos transacciones y le pidamos por esa parte de informes que vimos, pero que vamos a ver al final de las sesiones, hacia el mes de final de noviembre, comienzos de diciembre, vamos a ver los informes. Y los informes van a sacar una información cruzada que viene de estos movimientos que aparecen aquí en saldo y con base en la clasificación, va a poner un no, que le he dado a la cuenta. Si yo aquí también la clasifico mal, este valor va a aparecer en otro lado donde yo no necesito que aparezca, o es más, donde es erróneo que aparezca, ¿vale? ¿Qué más tenemos importante en las cuentas en Business One? En Business One, las cuentas que aparecen, voy a ver si la puedo ver acá, una cuenta de clientes o de proveedores. Voy a mostrarles acá. Y quiero que vean alguna diferencia con las otras cuentas. Se los voy a comentar. Igual, lo mismo, ¿no? Un código, un nombre, una clase de cuenta, otros, un nivel, me faltaban los niveles, ya lo explico, y ven que aquí está marcado como cuenta asociada. Miren este chulo, por favor, esta marcación que hay en este recuadro que llaman cuenta asociada. Miren, para poderles explicar la diferencia entre las cuentas asociadas están marcadas con verde. Ven que hay unas marcadas con verde resaltadas por el sistema y hay muchas otras que están solo en negro. Pues voy a tocar una en negro. Miren. ¿Y qué diferencia vemos? Que no está marcada el clic o el box de cuenta asociada, ¿vale? El sistema le tengo que decir cuál cuenta es asociada y cuál no, para que él me lo lleve así, porque son las cuentas que va a manejar dentro de los ICs, interlocutores comerciales. Como ven, estoy tratando de llevar la charla muy despacio porque empezamos a atar puntos. Claro, hay que tejer toda la base para que luego el sistema me deje operar. Nuevamente mi ejemplo de siempre. Hay que construir el edificio para poder vivir en él, pero no lo puedo construir por desde la 4ª planta. Tengo que construir primero las bases. Si va a haber parking, las bases, que todo quede bien. Luego de eso subo las vigas, luego pongo las paredes, etcétera. Pues aquí pasa igual. Entonces, todo lo que estamos hasta ahora hablando son bases. ¿Cómo voy construyendo bases? La base fundamental, los datos maestros. Y dentro de los datos maestros, primero irá la viga central o la viga superior o la viga final, etcétera. Aquí tenemos unos pasos dentro de cada tipo de datos maestros. En plan de cuentas, entonces, su código, su nombre, su nivel, o si es una cuenta de título. Miren que aquí dice título o cuenta activa. Si yo marco acá arriba, dos cosas, diferencias, siempre diferencias para que ustedes lo vean y lo entiendan mejor. Si marco esta cuenta o esta otra, ¿ven? Son cuentas de título. Miren que está marcado como título. Me voy a cambiar a esta otra. Cuenta de título. ¿Ven? Y ven que aquí abajo ya no hay más información ni saldo de nada. Porque lo único que sirven las cuentas de título es para amontonar, clasificar, agrupar las cuentas activas. El ejemplo que teníamos, el de clientes, mire, pasa a una cuenta activa, quiere decir, una cuenta activa recibe movimiento, una cuenta activa puede ser una cuenta asociada o no. Las cuentas asociadas,
quedan marcadas con verde y están asociadas normalmente a un interlocutor comercial, y las cuentas en negro que sean activas, que no sean asociadas, tienen movimiento, permiten movimiento sin que estén vinculadas a un interlocutor comercial. A ver si encuentro alguna acá que tenga movimiento. No hay mucho movimiento acá, pero vamos a ver si encuentro una con movimiento. Creo que en una de ingresos y gastos puedo encontrar más movimiento. Esta no tiene. Bueno, pero se ve que va a tener movimiento. Ven que el saldo está en cero. Como no ha tenido movimiento, no ha empezado a llevar saldos. A ver si encuentro alguna más abajo que tenga un ejemplo. Quiero mostrarles un ejemplo. Para algo que yo sepa que sí hay movimientos. Voy a buscar una acá. Ah, aquí está el ejemplo. ¿Ven? Esta cuenta es la 621.000, arrendamientos y cánones. Ven, antes de que la pongo encima, no está marcada con verde como esta de acá. Entonces, es una cuenta de movimiento porque es una cuenta activa, pero no es una cuenta asociada. Ven que ni siquiera me sale el tipo de aparte asociada. Es una cuenta de clase salida, como les comenté al comienzo. ¿Recuerdan? Volumen de negocios, cuentas de ingresos, ventas, por ejemplo. Clase de cuenta salida, las cuentas de gastos. Y cuentas de balance, la clase de cuenta otros. ¿Vale? Entonces, salida, no toco nada, le digo que no. Y tiene movimiento. Muy bien. Ahora vámonos a una de mayor uso para poder seguir el ejemplo. Acá. Muy bien, aquí estamos en una cuenta muy similar, pero no del mismo tipo, porque la que estábamos viendo era de tipo, era esta. Quiero que vean la diferencia. Miren que aparece aquí que es cuenta asociada. Recuerden que la cuenta asociada con interlocutor comercial. Ok, entonces simplemente, como finalizando el tema de, bueno, perdóname, aquí abajo, hay algunas cuentas que además el sistema me pide información adicional. ¿Ven de dónde he sacado? Le he dado clic. ¿Qué más tengo acá que comentar? A ver, si es una cuenta financiera para el manejo del flujo de caja, ¿vale? Si es relevante para flujo de caja. Si manejo proyectos y tocar acá, el sistema me da una posibilidad de incluirle proyectos, ¿vale? Y ven que aquí tengo dos proyectos, instalación de nuevo servidor, etcétera. Pero esto va a ser un poco más de profundidad del sistema, ¿vale? Pero simplemente para mostrar que el sistema tiene muchas más posibilidades que la que hemos estado viendo. Entonces, si necesito controlar proyectos, tengo que decirle al sistema, tengo que no tener marcado el tema de proyectos, y si lo tengo que controlar, pues tengo que marcar el proyecto y vincular el proyecto en el cual la cuenta contable me va a dejar ese resultado dentro del movimiento. Y por último, una nueva ventana que uso para información detallada. Información relevante en esta información detallada. ¿De dónde sale? Le he dado clic en bancos cuentas. ¿Y por qué en bancos cuentas? Porque aquí también vamos a generar las cuentas cuando son de bancos y demás. Le vamos a dar unas clics que son necesarios para que el sistema lo tome para todos los temas de bancos, conciliación bancaria, etcétera. Pero veamos un poco el resumen aquí. Cuando toco me dice información detallada de cuentas de mayor, me da la misma información que está al lado izquierdo, que es la cuenta número tal, con el nombre tal, pero me permite que, primero que todo, agregar un comentario. ¿Sí? Y recuerden lo que hemos visto, si lo ven aquí abajo, acá, si yo le digo aquí vista, información del sistema, cada vez que yo toque un campo, se van a llenar estas dos líneas, porque es información del sistema, de todo lo que es Business One, que me va a permitir muchas cosas posteriores, una consulta, que el informático me pueda hacer un reporte, etcétera. Entonces el sistema me va contando qué es cada campo. En este caso me está diciendo que si yo voy a escribir algo en comentarios, que es muy normal que se haga, pues tengo este campo es de 254 caracteres. ¿Ven? Y que este campo, que esta tabla, recuerda que hablaba de tabla de campos, es la OACT, que está en mayúscula, y se llama Details el campo. Eso aparece acá, por las personas que de pronto no han estado, ¿vale?
Lo vuelvo a tocar para que se vea. Dice detalle 254 caracteres. Quiere decir que este campo en Business One tiene una longitud de 254 caracteres. Y debajo dice from no sé qué, ítem no sé qué, igual OACT en mayúscula. Quiere decir la tabla. Recuerda, la tabla para mí es como una hoja de una libreta cuadriculada, es la hoja. Y luego dice en minúscula, bueno, primera mayúscula y luego details, es el nombre del campo o cada una de las cuadrículas que me forma esa hoja cuadriculada, porque así está construido Business One. Miren que si toco otro campo, solo para salir, ya este campo de nombre extranjero es de 100 caracteres, no de 254. Claro, SAP también nos va dando unas que llamamos buenas prácticas también en los campos. Me dice, pues un nombre normalmente no pasa de 100, pero en un detalle sí puede necesitar más de 100 caracteres y por eso unos campos son más grandes que otros, ¿vale? Y aquí me está diciendo, por ejemplo, que es de la misma tabla, la tabla OACT, claro, toda la tabla es del plan de cuentas, y aquí es el FRGN name, o nombre extranjero, o foreign name, dentro de la estructura de Business One. Vale. ¿Qué más está importante? Importante, si yo una cuenta la utilizo, pero por alguna razón quiero que esa cuenta no la use más la empresa y que me la deje bloqueada. ¿Qué quiere decir bloqueada? Que la puedo consultar, pero no le puedo agregar movimientos. Entonces le puedo decir al sistema que me la inactive, ¿sí? Pero además le puedo decir o que quede inactivada para siempre o que me la inactive solamente, por ejemplo, por lo que me falta de septiembre, para que estos 3 días o 2 días de cierre no me toquen esa cuenta. Entonces podría decirle que va de hoy al 30. Esto quiere decir que si yo le digo actualizar, esta cuenta alguien la va a usar y le dice está bloqueada. La puede consultar, pero no la puede generar nuevos movimientos. ¿Vale? También le da un tema de avanzado para decir los ámbitos que cubre. Cuando yo quiero que esté activo solamente en una temporada, entonces le pondré que esté activo solamente, por ejemplo, en el verano, del 15 de julio al 15 de septiembre, y que esté inactiva de tal a tal parte. ¿Ok? Entonces el sistema me permite jugar con cada una de uno de los campos que tiene un dato maestro, en este caso, el plan de cuentas. Y el otro tema para datos maestros de PUC o de plan de cuentas está el de tratar el plan de cuentas, ¿vale? Que cuando yo doy tratar de plan de cuentas se abre esta ventana, yo selecciono la cuenta, vamos a decir, por ejemplo, activo, le digo OK, y ya me dice el sistema tratar plan de cuentas, ¿vale? En donde estamos. ¿Para qué utilizo la ventana tratar plan de cuentas? Para reorganizar, para ordenar. Si yo creo una cuenta y no me quedó correctamente puesta, pues no tengo que anularle y hacer otra. Podría, dentro de lo posible, por ejemplo, si me he equivocado y esta cuenta de deterioro de valor no es dentro del subgrupo instalaciones técnicas, sino del subgrupo inmovilizado, pues yo podría decirle que esta cuenta me la ponga dentro del subgrupo 1, 2, 3. Mire, para eso está la posición de la cuenta de mayor y juego con ello. ¿Es del activo? Sí, es del activo, pero entonces quiero que pase a la 1, 2, 3. Miren, aquí ya está. Y miren que me la puso al final, ¿sí? Pero entre las 2, 3 yo no quiero que sea al final. Digamos que quiero que sea la primera. Entonces le digo acá, posición en el nivel, que sea la primera. Y mire, ya la tengo acá. También le puedo decir posición en el nivel, que sea la última. O el sistema, como siempre he dicho, es un sistema en tiempo real, pues va comentando en dónde está ubicada. Entonces, basado en estas ubicaciones que él ya encontró que yo le he puesto, ¿cierto? La puedo incluir dentro de alguna de ellas. Por ejemplo, si fuera un subconjunto o algo así, yo podría decirle, póngamela detrás de la 231. Mira, después, detrás, en este caso, tras es después de la 231. Ahora la voy a dejar en el sitio donde estaba. Estaba de últimas en el 12.2. Busco el cajón, perdón, la posición, la costumbre de los cajones, y lo pongo de último. Y ya está en el 122 de últimas. ¿Ok? Entonces, una vez creo las cuentas, si necesito gestionar y cambiar posiciones, lo hago por tratar plan de cuentas.
Muy bien, veamos nuestro segundo dato maestro que vamos a revisar en el día de hoy, que es impuestos, almacenes y bancos. No nos preocupemos si hoy no vemos los cuatro, ¿vale? Recuerden que la otra sesión, a propósito, puede tener dos sesiones. Si ustedes encuentran, ustedes van a encontrar que tenemos el calendario de los webinars. Si me lo permite mostrar acá, yo tengo obviamente un seguimiento para ustedes y donde tenemos nuestro plan de webinarios. Hoy estamos en el día 5 y estamos en la demostración parte 1 de datos maestros. Y ven que vamos a estar trabajando sobre PUC, impuesto, almacenes, bancos. Y en la próxima sesión vamos a hablar de interlocutores comerciales, artículos y servicios. Pero todos tienen que ver completo con el ejercicio de datos maestros. Así que hoy, claro, yo llegué 5 minutos tarde. Estaremos hasta las 11:50 si están de acuerdo. Y dejamos solo 10 minutos o 5 minutos finales para preguntas para recuperar el tiempo por mi falla técnica que tuve hoy por el traspaso que yo hice de base de datos. Y la próxima vez terminamos de ver toda la sesión de lo que corresponde a datos maestros. Esto para tranquilidad de todos porque muy seguramente no vamos a poder ver todo el contenido hoy de la información que vamos a revisar. Entonces vamos a ver los temas de impuestos. Vale. El tema de impuestos, al igual que el plan contable, lo que hace el sistema cuando hace una transacción y vamos a poner un ejemplo, una compra, ¿cierto? Entonces, si compro un artículo que tiene un IVA, que puede ser del 21 o puede ser otro IVA, ¿cómo lo sabe el sistema? Lo sabe a través de que le hemos incluido en él los impuestos. ¿Por dónde? Pues vamos a verlo acá. Entonces, vamos aquí a gestión, definiciones. Aquí ya son rutas un poquito más que tendremos que ir conociendo, ¿cierto? Finanzas, impuesto, ¿vale? Muy rápidamente la repito, si alguien tiene alguna duda o algo, la tenga en cuenta o para como las personas que están iniciándose en este mundo de los ERPs y en los cuales, para poderlos ayudar a incluirse en este mundo de la transformación digital con la herramienta de ERPs, pues estamos usando SAP Business One, que de hecho es nuestro expertise y es lo que trabajamos en Asalfa Consulting. Todo lo que tenga que ver con Business One, tenemos clientes en toda España y fuera de España. Entonces es importante saber un poco la ruta. La ruta, la repito muy rápidamente, gestión, definiciones, finanzas, impuesto. Y cuando estoy en impuesto, el sistema me da 4 opciones. Grupos impositivos, determinación de indicador de IVA, las retenciones de impuestos, que especialmente se las aplicamos al tema de personas físicas o especialmente a ellos, ¿vale? Entonces, veamos una configuración. Ya, empecemos por los grupos de impuestos. Muy bien, cuando yo le doy clic en grupos de impuestos, el sistema me entrega esta pantallota, pero que, en definitiva, con una sola línea que entendamos, la podemos aplicar. ¿Por qué tan grande? Y esto que de alguna forma, tengo que decirlo, que está corta, hay 48 líneas, si lo ven, de la 1 a la 48. Estos son los impuestos que hasta este momento, los grupos impositivos que hasta este momento yo he creado o me han ayudado a crear en esta base de datos. Podríamos encontrar empresas con solos 10 o otras con 80, 90. No nos preocupemos porque, aunque ven que ya está listo el 49, el sistema, como lo van a ir viendo en Business One, es un sistema que no es que traiga una tabla así de grande para que, oiga, vamos en la 10, no. Es una tabla dinámica que cada vez que agregamos un ítem, él va creciendo en uno. Cosa que podemos decir que es una tabla infinita, pero que está a punto según la necesidad de cada uno, según de cada empresa. En este momento, mi necesidad va en 48 líneas y él está presto a hacer la 49. Cuando haga la 49, pues abrirá la 50. Veamos qué hay aquí. Como siempre, la parte superior, ya lo hemos visto, de la pantalla, etcétera, pues van a ver que en algún momento se va iluminando de acuerdo a lo que vayamos tocando. Y luego dentro del cuerpo tenemos el título o cabecera, grupo de impuestos, definición de grupo de impuestos. ¿Y qué necesita para definir un grupo de impuestos? Necesita el código, ¿vale? Entonces, por eso encontramos IVAs tanto soportado como repercutido, ¿ok? El nombre, tratamos siempre de que esta codificación y nombre
sea lo más acorde a la legislación del país. Quiero decir que si por alguna razón la gestión tributaria de cada país tiene una tabla o da, así no sea obligatoria, da a conocer una tabla con la cual ella maneja las cosas, pues para futuros informes a ellos y para entendimiento interno tratamos de adecuarnos a esas tablas en cada país, convirtiéndola en estos datos en un código. Nuevamente, el código me recibe 8 caracteres, estoy mirando mi número de memoria, estoy mirando abajo la información que me da. El nombre o la descripción, para eso tengo también 50 caracteres. Tengo la categoría, que es donde le defino si es un IVA, en este caso que estamos mirando el IVA, soportado, ven, todos estos son soportados, IVAs en la parte del IVA en lo que tiene que ver con la compra y el IVA repercutido que tiene que ver con el ingreso. Espero no equivocarme. Luego, ¿qué dice el sistema? Es válido desde. Claro, cuando yo creo uno nuevo, voy a tratar de hacer aquí un ejemplo, vamos a poner aquí un RIN 4. RIN 4. Le voy a decir que, ejemplo, ¿vale? Aquí miren que inmediatamente esta flechita me dice, ¿vale? ¿Pero qué quiere? ¿Va a ser un IVA repercutido o un IVA soportado? Como voy con la R, le digo que es repercutido. Si voy con las S, normalmente voy con el soportado, ¿vale? Y aquí me dice definición de impuesto. Entonces le digo, esta fecha de validez, le voy a poner que sea a partir de hoy. Ven que inmediatamente aparece aquí 28/09/2023. Sale de que cuando estoy, para que me tome el tema de válido, voy a la parte inferior derecha y le digo definición de impuesto. ¿Ok? ¿Qué más me está pidiendo? Me está pidiendo la tasa, que luego se incluye. Dentro de esta definición es importante que vayamos entendiendo. La tasa, a veces por temas de traducción, no está muy acorde. La tasa que él me calcule de impuesto, entonces aquí está el inicio, desde cuándo va a empezar. Yo puedo decir que esto no empiece hoy, que empiece el 2 de octubre, que es cuando la voy a empezar a usar. Para el mes de octubre salió un nuevo impuesto o lo que sea, pues le digo que sea el 2 de octubre. Esto para mostrar que no tiene que ser la ficha del día. Podría ser hasta el siguiente año. Si conocemos algo que en enero del 2024 va a empezar a aplicar, pues les pongo enero del 2024. Le pongo su tarifa, si tiene un porcentaje de recargo de equivalencia o no. Y si no, pues le digo OK. ¿Ven? Entonces va a empezar a estar vigente el 2 de octubre. Si en un documento que haga en este momento lo voy a usar, este RIN 4 no va a estar vigente. ¿Ok? A partir del 2 de octubre. Y le tengo que decir a qué cuenta contable ese valor de impuesto que calcule repercutido cuando haga un ingreso con un artículo o un servicio que sea gravable y que su impuesto gravable sea el RIN 4, lo vamos a ver cuando veamos datos maestros de ICES, que será la próxima sesión, pues cuando haga esta transacción con ese IC va a estar matriculado con este RIN 4 y ese RIN 4 hará el cálculo del 5% sobre la base que yo le haya dicho cuál es dentro de Business One y me lo llevará a la cuenta contable que yo defina. A 477 y muy seguramente, si lo ven acá, en plan de cuentas, pues estoy llevando los diferentes impuestos repercutidos a estas posibilidades de cuentas. Si tengo que abrir una cuenta nueva, ya sabemos cómo, luego veremos un ejemplo completo. Y por ahora le voy a decir que cualquier transacción que le lleguen a hacer a partir del 2 de octubre, donde esté utilizándose este código de impuesto, me lo lleve a la cuenta 477. Y por último le digo actualizar. Y ven que ya me actualizó la línea 49 y de inmediato me abre la línea 50. Muy bien, pues aquí hemos creado un IVA. Ahora, si fuéramos a crear una retención en la fuente, tendríamos que ir por retención de impuestos. Van a ver que es muy similar al IVA, no igual, pero muy similar, donde él me define un indicador o código. Este indicador o código tiene 4 caracteres, donde yo le defino una descripción o nombre del impuesto, que al igual que en el IVA tiene 50 caracteres,
donde le defino una categoría que similar al IVA me da unas posibilidades, en este caso, no de repercutido o soportado, sino de factura o pago, o sea que lo aplica en el momento de producir la factura o se lo aplica en el momento en que me paguen o que pague la factura. Lo normal, aunque veamos muchas de pago, pero como lo normal es de factura, que lo llamamos contabilidad de causación. Cuando emita la factura, cuando yo registro la factura de este proveedor, desde una vez que hago el cálculo, voy a dar un ejemplo. Si tengo una factura hoy, 28 de septiembre, recibo hoy la factura, la ingreso en SAP. Esta factura tengo 3 meses para pagarla. Quiere decir que la voy a pagar el 28 de diciembre, pero recibí el bien también hoy. Por lo tanto, mi inventario hoy me queda con ese artículo. Por lo tanto, cuando termine septiembre, tendré que en el mes de octubre o cuando me corresponda pagar este impuesto o ese IVA a la administración, ¿cierto? Y ese pago no lo puedo hacer en diciembre, lo tengo que hacer en octubre, porque en septiembre adquirí el producto o en septiembre lo vendí. Cuando me corresponda ese pago a la administración tributaria con base en la operación, lo hago con base normalmente en la factura, ¿vale? Luego, igual que el anterior, le decimos el inicio de validez, el tipo de cambio o tasa, la base, porque puede ser que la base es el 100 o una porción, un código oficial, esto lo traemos de los códigos oficiales que maneja la gestión tributaria, la administración tributaria, y la cuenta contable. Así que si fuera a crear uno más, pues simplemente le voy a poner un ejemplo, la E de ejemplo 001, ¿vale? Ejemplo. Lo voy a decir que es de pago, perdón, de factura, discúlpeme. Y vengo acá, al igual que en el IVA, la parte inferior derecha, y le digo definición, le digo desde cuándo, voy a hacerlo igual que lo hice con el IVA, le voy a decir que a partir de octubre, que se aplique a partir del 2 de octubre, que esté vigente a partir de octubre y que aquí la retención sea del 7. No importa, esto es un ejemplo. Listo, le digo actualizar. Ok. Me faltan datos. ¿Qué decido acá? Cumplimos esta ventana. No se ha dado la cuenta. Ah, claro, es que todavía no puedes actuar. Tengo que decir la cuenta contable. Vamos a decir que es la misma, 475.100 para este ejemplo. Y no le va a poner código oficial. Confirmo que tenga los datos. Ok, y ya tengo mi eje EJ001. ¿Ven? De inmediato me abre, igual que en el IVA, una nueva línea, la 13. Tengo mi EJ001 que está aquí. Me hago a la parte izquierda, le doy doble clic para que él me abra el pantallazo y me diga si es una que tiene validez a partir de octubre, con una tasa del 7%, ¿vale? Y es el ejemplo, lo aplico sobre factura y se va a llevar su resultado a la cuenta 475.100. Muy bien, pues toda esta información que hoy hemos visto para saber cómo hace las transacciones después del sistema, hace parte de los datos maestros. Hoy vamos a dejar la sesión acá por si hay alguna pregunta, alguna duda, y solo finalizo con una visualización de un documento que me interesa que nos vayamos con una visualización de un documento. Voy a visualizar un documento de compras, una factura de proveedores, ¿vale? Esta factura de proveedores, cuando yo creé la factura de proveedores, que la creé con ustedes la vez pasada, bueno, no con ustedes, perdón, la creé yo para que ustedes la vieran. Cuando yo empecé a crear esta factura, le dije, es del proveedor B300.000. Y este B300.000, este proveedor, tiene una pestaña que se llama Finanzas. ¿Ven? Y en esta pestaña Finanzas, mire que aquí aparece el tema que hablábamos dentro del plan de cuentas. Ya vamos entendiendo cómo el sistema empieza a tejer todo, ¿cierto? Con un plan contable puedo escoger la cuenta, con un plan contable aquí también puedo escoger si tiene cuentas asociadas o no, ¿vale? Y con un manejo de código de impuestos, pues vengo y le digo a él que primero si está sujeto a retención o no, si este proveedor, por el conocimiento que tenemos financiero,
pues sabemos que está o no está sujeto a retención. Si no está, no lo marcamos, ¿ves? Como está este caso. Pero si estuviera, lo marcamos y el sistema de inmediato me dice indicadores de retención permitidos. Le doy, toco estos clics y miren que me lleva a una tabla similar a la que estábamos viendo, ¿vale? Entonces me dice, si le voy a hacer una retención a él, ¿de qué código? Miren el ejemplo mío, el EJ. Entonces yo lo marcaría, le diría actualizar, y de aquí en adelante, después, a partir del 2 de octubre, si vuelvo a hacer otra transacción para este proveedor, va a calcular una retención del 7%, ¿vale? Si lo quiero dejar igual, le quito el clip y ya no va a aplicar ninguna retención. El tema del IVA, como estamos en la pestaña de finanzas y dentro de finanzas en la subpestaña de impuesto, se lo marco acá. Estatus de impuesto, obligatorio, exento de adquisición. Si lo tengo en obligatorio, debería normalmente decir cuál es el código que voy a utilizar y como es una compra, ¿sí? Es un IVA soportado. Ven que aquí no me salen los IVA repercutidos porque ya le he dicho que es un IVA de compra. Entonces podría escoger, por ejemplo, este general, uno acá arriba, no importa. Esto quiere decir que ahora cuando haga una transacción con él me va a proponer que le haga un IVA con el código I3 del 21% y si marco retención y una retención o solo un IVA o sin IVA y solo retención. Y aquí es donde jugamos en el interlocutor comercial, cómo unimos estos dos datos maestros que acabamos de ver, plan de cuentas y impuestos, que se complementa, voy a cancelar simplemente, se complementa con los artículos. Bueno, utilicemos el mismo ejemplo. Factura de proveedores, me devuelvo acá, ya que tengo este artículo. Porque los artículos ven que también le pongo sujeto a retención. Mire, para que haga match, él dice, este proveedor, retención, pero y este artículo, si este proveedor tiene retención, pero el artículo no, pues no hace retención. Pero si este proveedor tiene retención y el artículo también, hace retención, ¿vale? Y obviamente el IVA que vayamos a aplicar dentro del tema, pero el IVA va a depender de si tiene que ver que es de compra, ¿recuerdan? O de venta, el soportado o el repercutido. Como es en este caso, si este dato maestro fuera de un cliente, le debería marcar aquí el IVA repercutido, o si es de compras, le marco el IVA, aquí en grupo impositivo, ven, dice IVA soportado, y tiene seleccionado al 21. Entonces, esos dos match entre interlocutor comercial, en este caso proveedor y artículo, con esos dos match el sistema lo encuentra, lo hace automáticamente, va a las tablas y calcula o no impuestos y retenciones y cuando haga la operación hace la ejecución contable basada en el plan de cuentas. Digamos que era lo que tenía que mostrarles hoy para que vayamos poco a poco entendiendo y, ¿por qué no?, tejiendo a Business One para que luego cuando hagamos una operación, primero podamos calificarla si la hizo correctamente o no, pero que sepamos que esa calificación siempre dependerá de cómo lo configuremos desde los datos maestros. De mi parte, hoy lo que quería compartir con ustedes dentro del capítulo de hoy era la primera parte de los datos maestros, como vieron haciendo la explicación de más o menos, recuerden que es un inicio, cómo es un dato maestro, qué hay, qué datos son fundamentales. De nada me serviría crear un código de impuesto, se me estaba yendo, y no ponerle una tarifa o un porcentaje, porque entonces no va a calcular nada. Es como ponerle la tarifa, pero en cero. Claro, se lo podría hacer para que quede marcado, que diga que es exento o excluido, y me quede el registro, o sea, lo llevaría a la cuenta contable y mostraría cero. ¿Para qué? Porque muchas veces si tengo que tener un informe y Hacienda me pide un informe que le muestre cuántas ventas o cuántas compras hice de bienes
o servicios exentos, pues la forma es que yo a eso les haya marcado que haga mi registro contable, como lo vimos ahora, uniendo los dos campos, pero que lo haga con cero y me deje la huella que tenía que ver con un impuesto exento, porque sé que a final de mes, de trimestre, de semestre o de año, Hacienda me lo pide de esa forma. Entonces, si no lo hago de esa forma, luego voy a tener que volcar datos y hacer un poco de cosas que sería una mala práctica. En adelante vamos a incorporar este tema de las buenas prácticas que normalmente tienen, es una obligación que estén incluidas, embebidas, como decimos en nuestra speech de consultoría, embebidas en el sistema. Porque las buenas prácticas tienen que estar, por ejemplo, una buena práctica es esa, que si sabemos que aunque es cero, pero tengo que enviarle un reporte en forma pormenorizada a la administración tributaria, pues tengo que haber marcado, porque si no, después me toca ponerme a buscar y marcarlo a mano, manualmente. Y recordemos siempre el comienzo, estos sistemas son en tiempo real, automáticos, con base en una parametrización y sus bases son los datos maestros. Pues creo que por ahora lo he dicho todo. Teníamos, obviamente, recordarles que estamos a la orden en nuestras redes. Nos encuentran en nuestra página web, en Asalfa Consulting, en Sapined One, en Twitter. Estamos en varias redes a través de nuestros compañeros de marketing y directamente en mi correo hrodriguez@salfaconsulting.com. Como ven, no tuve tiempo ni de ponerle la presentación formal que hago, pero preferiría empezar en materia y no hacerles esperar más. Nuevamente me excuso por la demora, pero nuevamente les agradezco su paciencia y saber que los espero a todos ustedes, bueno, la mayoría espero que sí, el próximo jueves que los veremos con el cierre del tema de datos maestros.